Vamos entonces a hablar de los paradigmas epocales del conocimiento. Cuando ustedes empiecen a abordar esa copia, van a encontrar en primer lugar una definición acerca de lo que hoy se entiende por ciencia, ¿sí? Para nosotros, hoy, el conocimiento científico es considerado el saber hegemónico, ¿sí? El saber de los saberes, el saber más válido que posee el ser humano y que permite guiar nuestra vida, ¿sí? Entonces, en esta copia lo que ustedes van a encontrar es que no siempre se habló de lo mismo que se habló de ciencia. Podemos entender a la ciencia de dos maneras, dice la copia. Podemos hablar de ciencia en sentido acotado, estricto, que sería el primer sentido que les enuncia, ¿no? Dice la ciencia es un saber racional, descriptivo, sistemático, jerarquizado, organizado, ¿sí? Que posee un método, etcétera. Todo lo que ustedes ya vieron cuando hablamos de los distintos tipos de saberes. Y por otro lado, dice el apunte, y esta parte es la más descuidada de la historia, existe una ciencia en un sentido amplio, ¿sí? La ciencia en un sentido amplio, si uno mira la historia de la humanidad, ve que el lugar que ocupa hoy la ciencia para nosotros, anteriormente lo han ocupado otros saberes, ¿sí? El ser humano, así como confía hoy en la ciencia, ha confiado en otro tipo de saberes a lo largo de la historia, y nosotros justamente tenemos que conocer un poquito cómo fue ese ritmo, ese vaivén, digamos, para entender cómo llegamos a creer en lo que creemos ahora y dónde quizá o en qué creeremos en el futuro, ¿sí? O en qué no debemos creer. Bueno, entonces nosotros hablamos de tres paradigmas. Hablamos de un paradigma premoderno. Cuando nosotros hablamos de paradigma, entonces, el paradigma, así en un sentido muy silvestre, ¿sí? Es un término que en este caso significa como modelo, ¿sí? Vendrían a ser un conjunto de modelos, de teorías, de miradas que explican o que dan sentido al mundo, ¿sí? En este caso. En realidad es mucho más complejo, pero en este caso basta con que sepan eso. Entonces la pregunta sería, ¿cómo fue el mundo o cómo los seres humanos se relacionaban con el saber en la premodernidad? La premodernidad nosotros decíamos que iba desde la antigüedad hasta la Edad Media, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y cómo conocía el ser humano en la antigüedad y en la Edad Media? Y decíamos, bueno, en la antigüedad el ser humano explicaba el mundo a sí mismo a través de mitos. Recuerdan que eso es todo lo que hablamos al principio cuando vemos la historia de la filosofía. Explicaba el mundo a través de mitos. ¿Qué pasa? Aparece Tales de Mileto y el resto de los muchachos de los presocráticos y empiezan a buscar explicaciones racionales. Entonces es como que se produce acá, vamos a poner, se produce una pausa en esta explicación sobrenatural, ¿sí? Y luego de esa pausa se produce lo que nosotros llamamos pasaje del mito al logos, ¿sí? Que es lo que repasamos en la clase anterior. Es decir, dejan de darse explicaciones sobrenaturales y pasan a darse explicaciones racionales. Bien. ¿Cuáles eran los saberes por excelencia de esta época? Bueno, en primer lugar,
como ustedes verán, cuando hablamos de mito, para los griegos sus mitos no eran mitos, ¿no? Pero ellos esa era su teología. O sea que ellos explicaban el mundo recurriendo a los dioses, ¿sí? Cuando aparecen los presocráticos, los primeros filósofos, y después Sócrates, Platón, Aristóteles, como durante 500 años más o menos, el mundo es explicado de forma racional, ¿sí? Desde una perspectiva humana. Por eso es que se dice que sea un giro antropológico. Después, en la Edad Media, es como que de nuevo se da una marcha atrás en la historia del conocimiento, ¿no? Esto no tiene que ver con las creencias personales de cada uno, pero en la historia del conocimiento es como si se volviera para atrás, porque en la Edad Media el mundo se explica por Dios, ¿no es cierto? Por las revelaciones divinas, por lo que dicen los sacerdotes, por lo que dice la iglesia, ¿sí? Entonces se deja de lado el conocimiento racional. ¿Por qué? Porque razón y fe no son compatibles, por lo menos en la Edad Media, ¿sí? Aunque los filósofos de la Edad Media buscan conciliar la fe y la razón, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero el mundo entonces explica, todo viene de Dios y todo sentido proviene de Dios, ¿sí? No hay lugar para el cuestionamiento acá. Bien, el paradigma premoderno tiene un conjunto de características comunes, ¿sí? Pero como no estoy teniendo mucho más tiempo, y esas características las pueden leer en la copia, son más fáciles, después las buscan, que habla del geocentrismo, por ejemplo, de que todos creían en esta etapa que la Tierra era el centro del universo, etcétera, ¿sí? Bueno, voto al premoderno. Entonces recuerden que lo que nosotros buscamos saber es cómo se conocía o qué tipo de saberes se tenían como hegemónicos en cada época. En la modernidad, nosotros vemos que al principio de la modernidad se produce lo que se llama renacimiento. El renacimiento es justamente un retorno a la razón, ¿no es cierto? El hombre como centro de todas las cosas. Renacer, recuerden que es volver a nacer, y justamente sería volver a nacer a la época ese pequeño fragmento de la historia de los griegos, en donde el mundo se explicaba de forma racional, ¿sí? En la modernidad surge el conocimiento científico, así como nosotros lo conocemos hoy, ¿sí? Porque en la antigüedad en realidad también ya existía, pero la ciencia era entendida como la técnica nomás, y era considerado un saber inferior, ¿sí? Pero acá entonces surge el conocimiento científico como lo entendemos hoy. Y el conocimiento científico es como que empieza a abarcar todos los ámbitos de la vida humana a tal punto de que la verdad se identifica con la verdad científica, es decir, lo que la ciencia dice es cierto, el bien con el bien desde el punto de vista científico, la razón también, ¿no? Con la razón científica. En otras palabras, la ciencia entonces domina la vida de las personas, todo lo que dice la ciencia está bien, todo lo que dice la ciencia es cierto, y todo progreso que venga de la ciencia está buenísimo porque nos va a llevar al destino al que tenemos que llegar los seres humanos, ¿sí? Al techo de la humanidad, al progreso, y vamos a ser como dioses en la tierra, ¿sí? Lo que nosotros solíamos conversar en clase es que este ser humano moderno, que se creía tan racional, ¿no es cierto?, en la modernidad, resulta que en la modernidad también, finalizando la modernidad, se producen dos guerras mundiales, aparece el nazismo,
dictaduras por toda Latinoamérica, ¿sí? Genocidios, crisis ambiental. O sea, este ser humano que era tan racional y su ciencia, que era tan poderosa, al final casi como que destruyeron todo, ¿sí? Entonces, los seres humanos de las nuevas generaciones empiezan a descreer de estas utopías modernas, ¿sí? Y así es como pasamos a la etapa siguiente, que es la posmodernidad. La posmodernidad no es otra cosa que un periodo de desencanto, cuestionamiento de la modernidad. Algunos autores postulan que no existe la posmodernidad, ¿sí? O sea, pero me faltó una parte acá, posmodernidad. Algunos postulan que no existe, otros le llaman modernidad tardía. Yo les contaba que Zygmunt Bauman, por ejemplo, habla de una modernidad líquida, porque justamente postula que esa modernidad y sus valores que eran tan sólidos, ahora es como que se han diluido, ¿sí? Michel Foucault dice que el hombre ha muerto, o sea, ese ser humano, esa concepción de ser humano racional y omnipotente de la modernidad ya no existe. Y con ello también se ha modificado el concepto de verdad que nosotros tenemos. Y en la posmodernidad ya no hablamos de verdades absolutas, sino que la verdad es relativa, provisoria, ¿sí? Y la ciencia ya es un saber entre los demás saberes y es un saber que puede fallar, ¿sí? En la modernidad nosotros ya no es como que no somos, en la posmodernidad, perdón, es como que ya no somos más fanáticos de tal y tal saber, ¿sí? Tomamos ciertos conocimientos, los evaluamos y decimos, bueno, si realmente son considerados buenos, éticos, válidos, etcétera, listo, hay que seguirlos, si no, no, ¿sí? Por lo menos es la intención, ¿no? Y bueno, algunos autores consideran que en la posmodernidad nosotros vivimos un periodo de crisis en cuanto a valores, ¿sí? Este hombre que es como que ha perdido el sentido, la brújula que lo guiaba en la modernidad, y por eso es que nosotros enganchábamos la posmodernidad con el hombre light, ¿sí? Que justamente vendría como a encarnar a este nuevo ser humano de nuestro tiempo, ¿no? Para que ustedes se ubiquen más o menos, la posmodernidad, si bien no hay una coincidencia en fecha, pero suponen algunos que inician 1970 más o menos, por lo menos en filosofía, ¿no? Para que ustedes más o menos se ubiquen. O sea que sus padres, sus abuelos, algunos de ellos fueron nacidos y criados en la modernidad y nosotros ya seríamos todos posmodernos, ¿sí? Bueno, este fue un recorrido veloz. Ya me están esperando para otra clase, así que los voy a tener que dejar. ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? ¿Sí? El resto de las Sí, chicas que no fueron mis alumnas, Sí, profe, sí, ¿se me entiende? sirvió. Bueno, entonces yo les voy a subir esto a YouTube, así como dice el resto, y les paso al grupo para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y cualquier consulta que ustedes tengan por ahí que les vaya surgiendo de sus lecturas y de los temas posteriores, después de esto es como que les queda el problema de la filosofía de la educación nomás, ¿sí? Que era bastante fácil, pero si les surge alguna duda, pónganla en el grupo y yo les respondo. Entonces se pueden nutrir todo de lo que ustedes preguntan, ¿sí? Que tengan buen fin de el viernes la semana. mesa, ¿no, profe? ¿Cómo? El viernes que viene la mesa. Ya te digo, ¿vos sos de primaria? No, inicial. Sí, viernes, Primaria tenemos el miércoles a las 8, creo. y primaria miércoles sí a las 8. Iniciar el viernes a las 8. Bueno, cualquier cosa, si ustedes consideran que les sirve, por ahí armamos una clase el martes, ¿sí? Si ustedes creen que les sirve, si no, no, ¿sí?
Cualquier cosa yo les pregunto el lunes y ustedes me confirman si nos vemos el martes, ¿sí? Porque el viernes seguramente no me van a querer ver más y se habrán rendido. Así que bueno, que tengan buen fin de semana, nos vemos. Cuídense mucho. Igualmente, profe, gracias. Chao, profe. Bueno, gracias igualmente. Gracias.